Ok, me voy a presentar para los que no me conocen. Me llamo Karime Salomón, soy de Bolivia. Bueno, soy súper apasionada por todo lo que está relacionado a testing. Y bueno, ahora también a temas que están un poco más de moda, que nos impactan totalmente, que es el tema del impacto y del impacto de la inteligencia artificial en nuestra área, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que soy especialista en calidad de software, me voy a autocalificar, ya por la cantidad de años de experiencia que tengo y los diferentes ámbitos en los que he trabajado, he tenido la oportunidad de ser, inicialmente estaba haciendo web development, entonces luego pasé a ser manual tester, después hacía automation, hacía performance, luego tuve la oportunidad de liderar grupos, equipos globales. Entonces, actualmente estoy trabajando como líder de equipos. Tengo gente tanto en el lado de Latinoamérica como en Europa del Este. Voy a hablar un poquito sobre dónde estoy. A ver si no me falla esto. Ok, ahí está. Perdón, me pasé. Ok, bueno, estoy acá. Voy a darle 2 minutos de publicidad a mi empresa. Estoy acá gracias a que la empresa en la que trabajo, que es IDT Corporation, ha hecho posible que pueda ser parte de la conferencia. Ahorita yo actualmente estoy como Senior Director del departamento de QA, que suena muy bonito. Pero lo más interesante de esto es de que tengo oportunidades de hacer diferentes tipos de mejoras, identificar procesos y poder hacer muchas cosas que tal vez cuando estaba en el lado de ingeniería no podía, entonces se abre un montón las posibilidades de aprendizaje. IDT Corporation o IDT Corporation es una empresa súper grande, como pueden ver ahí tiene más de 2,000 empleados y 9 oficinas alrededor del mundo. Cotiza en la bolsa de New York, sus ventas anuales son de 1.2 billones, entonces es una empresa que como que genera mucho dinero y que es un proveedor, lo más importante, es un proveedor global de comunicaciones y servicios financieros. Es decir, acá pueden ver, no sé si alguno de ustedes conoce alguno de los productos que trabaja la empresa, pero tiene lo que es Boss Revolution, Boss Money, IDT Global, Net2Phone, NRS Pay. Hablando un poquito de lo que nos interesa, ¿no? Nos da una oportunidad de poder aplicar y hacer diferentes tipos de pruebas en diferentes tipos de contextos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar con la publicidad. Y bueno, antes que me olvide, aquí les dejo el link de las posiciones que tiene constantemente la empresa, está en reclutamiento, a pesar de que no tiene oficinas en todo el mundo, hace muchos contratos como freelancers o como contratos full time también. Entonces pueden entrar ahí, estar viendo, a veces salen buenas oportunidades, entonces si es que alguno está interesado. Ok, ahora sí, hablemos de lo que por el motivo que estamos aquí. Entonces, desde mi perspectiva, ya lo que quiero que pensemos es en el título de la charla, ¿no? Hemos dicho vamos a hablar de mitos y realidades de la inteligencia artificial y el impacto en el software testing, ¿no? Entonces, quisiera que de antemano vayan pensando tal vez en algún tipo de mito o algo que ustedes hayan escuchado o que ustedes piensan respecto a la inteligencia artificial en el área de software testing. O si es que están en alguna otra área también, tal vez lo podemos discutir un poquito. Les voy a hablar cómo yo lo veo este tema de la evolución de la inteligencia artificial para que hablemos un poquito de momentos específicos y momentos críticos de lo que ha pasado estos últimos años. Entonces, puse ahí la fecha, ¿no? El 30 de noviembre del 2022. Fue una fecha súper importante en el área tecnológica y ha sido como un punto a nivel mundial sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vida de todos, ¿no? Ha representado un hito. Antes de ese 30 de noviembre, todavía teníamos ideas del futuro, pero de pronto ese día el futuro llegó. Y lo que pasó fue que, vamos a decir, la evolución de la IA, desde nuestra perspectiva, empezó ese día con lo que hizo OpenAI cuando abrió a que todas las personas que quieran puedan usar ChatGPT, ¿no? De manera gratuita en una versión y obviamente teniendo también la versión de pago. Pero vamos a decir que ha sido un punto de boom en el que el momento en el que se dio, y tal vez ustedes han visto, ha habido una revolución total en la cabeza de todas las personas respecto a qué va a pasar. Entonces, uno de los mitos, yo le voy a decir erróneos, que han aparecido cuando de pronto ChatGPT surge, es que dentro de nuestra área, ¿no? Dicen, bueno, la IA ahora va a poder automatizar completamente todo el proceso del testing y ya no necesitamos testers, ¿no? Eso ha sido algo que
que tal vez muchos lo pensaban y otros lo decían en voz alta. Habían algunos que se atrevían a preguntarlo, ¿no? En foros, en páginas, a decir, ahora voy a perder mi empleo. Si vamos un poquito más atrás, no sé cuántos testers manuales hay aquí. Ok, ya tenemos varios. Ok, entonces la preocupación que tenían antes de que aparezca ChatGPT, o no sé, a la mayoría al menos, era el tema de voy a perder mi empleo si no sé automatizar, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuántos pensaban eso? ¿No? La mayoría, generalmente. O tenían que aprender a automatizar, ¿no? Entonces, y generalmente cuando yo me entrevistaba con personas, así en eventos o incluso en entrenamientos, siempre me decían lo mismo, ¿no? Me decían, es verdad que tengo que automatizar para que no quede obsoleto, para que no pierda mi empleo. Entonces, cuando aparece ChatGPT, este mito como que surge en la cabeza de todos, no solo de los ingenieros, también del lado de management, ¿no? Dice, bueno, pues ahora los reemplazamos a todos. Entonces, ¿por qué es un mito? En realidad es un mito porque cuando apareció inicialmente ChatGPT, realmente se tenían ideas, ¿no? Como futuristas de qué cosas realmente se pueden hacer, qué cosas no. Pero la realidad es un poco diferente. Cuando empezamos a pensar en los diferentes pasos o las diferentes cosas que realmente nos puede dar la IA, lo primero es que en este punto estamos hablando de la primera fase, estamos hablando del 2022, la IA aún no reemplaza la creatividad. Y es un aún, ¿no? Estamos hablando hace 2 años. Yo sé que muchos ahorita me giran la cabeza porque me dicen, no, creo que ya la reemplazó. Entonces, bueno, estamos hablando del 2022. Entonces, aún no reemplaza la creatividad. Y no nos olvidemos de esta última parte que dice el juicio crítico, que es algo que he escuchado en muchas de las charlas que han estado hablando de ese tema de inteligencia artificial, y la comprensión de contexto que tiene cada uno como tester. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, yo sé que hay altibajos ahí, yo sé que el tema de creatividad y el concepto de cuán creativo puede ser depende de cuánto has aprendido. Y la IA se mueve sobre la misma línea, ¿no? Depende cuánto tú le enseñes para que pueda determinar o deducir estadísticamente qué es lo que te va a decir que parece que sería creativo. Pero en realidad es algo que lo aprendió de la misma manera que nosotros hemos aprendido cuando éramos pequeños. Pero el tema del juicio crítico es algo que realmente la inteligencia artificial como que no piensa, ¿no? Tiene el nombre inteligencia, pero realmente no es que va a tener ese juicio que tienen las personas, ¿no? Sino que va a poder hacer ciertas cosas de una manera más óptima, de una manera más efectiva, pero no realmente va a reemplazar el juicio crítico que tenemos como personas. La realidad es que la IA o las herramientas con inteligencia artificial son capaces de poder realizar pruebas repetitivas, ¿no? O tareas repetitivas, hacer cosas que antes eran necesarias y que ahora ya lo puede hacer como muy rápido con un prompt o cualquier herramienta que tenemos, ¿no? Y luego que, ok, digamos de que le damos ciertos datos, nos analiza los resultados, pero por ejemplo, en el caso de los testers, ¿no? Si estamos testeando algo y si nos ponemos a pensar en un reporte automatizado, nos van a dar un resultado y nos van a decir, esto falla y esto pasa. Pero, y justamente si estaban en la charla anterior de Charlie, había un punto en el que decía, la alerta me dice que debería ser rollback, pero yo la puedo ignorar, ¿no? Entonces, más o menos es lo mismo que pasa con los resultados que les da la inteligencia artificial. No es algo en lo que ustedes tienen que ir a ciegas y decir, ok, esto es lo que voy a hacer, sino que tienen que entender, por ejemplo, temas de severidad, tal vez a futuro sí se puedan determinar, pero severidad, cuánto impacta realmente al producto, cuánto dinero puede perder la empresa. Para llegar a ese punto, creo que siempre va a ser necesario la intervención de las personas, ¿no? Y sobre todo en ese último punto que ponía, el impacto en la experiencia del usuario o el negocio, ¿ya? Si bien podemos entrenar modelos dándoles datos, determinando contextos, para que nos dé una respuesta lo más aproximada posible a lo que esperamos que suceda, siempre va a haber la manera en la que lo cuenten, en la que lo expliquen y en la que lo digan va a depender del resultado que les esté dando la herramienta, ¿ya? Entonces, ese punto de criterio que se tiene, ¿no? En decir, ok, voy a hacer un rollback o voy a hacer un showstopper a un release porque de pronto tengo 2 iconos, uno encima de otro, ok, puede ser si es que mi aplicación es de UI. Pero ¿qué pasa si esa aplicación es interna? Y si realmente eso no va a afectar, eso no lo sabe la IA, ¿no? O
O sea, necesita tener a una persona que determine esto, ok, esto falla, sí falla, pero cuán importante es para el negocio o cuánto yo puedo ganar o perder. Y bueno, más que nada, en este punto tenemos que entender que la IA es una herramienta que nos complementa y que sí nos potencia, ¿no? Las personas que puedan decir, no, yo no voy a usar, o por ejemplo, algunas de las personas con las que trabajaba tenían, por un lado, miedo de usarla, ¿ya? Porque me decían, es que si yo le voy diciendo cosas, de pronto luego va a poder responder a otra persona mi conocimiento, ¿no? Entonces no quieren entrenar a sus, no sé, digamos que están usando ChatGPT y crean un GPT solamente para el tipo de testeo que están haciendo, no le quieren enseñar mucho para que no los reemplace, ¿no? Entonces llega a ese punto. Y en realidad no los va a reemplazar, ¿no? Les podría ayudar a determinar cosas que no necesitan tener el tiempo que ustedes pueden invertir y darles el tiempo para que puedan ver algo que es mucho más importante, ¿no? Entonces sí nos puede complementar, nos puede potenciar, ¿ya? Pero no nos va a reemplazar. Vamos a decir que no en el área en el que estamos. Es verdad que hay puestos, como en todas las revoluciones que hemos pasado a través de los años en el mundo, hay puestos que van a desaparecer. Eso es verdad. Pero no vamos a decir que la IA va a reemplazar a un tester como tal, pero sí algo que han debido escuchar en muchos lugares es que sí va a reemplazar a las personas que no sepan o que no estén preparadas para usar herramientas con inteligencia artificial. Porque si yo tengo que hacer una planilla y pensar en X, Y, Z fórmulas y me toma 2 o 3 horas deducirlas y podría tranquilamente haber usado cualquier herramienta de inteligencia artificial y entregarlo en 3 minutos, entonces ahí va a haber un problema, ¿no? El que yo no sepa manejar, el que yo no sepa qué utilizar o cuándo utilizar. Ok, después de esta primera fase que fue así el boom de usar, que generalmente todos han manejado ChatGPT, ¿no? Que todo el mundo lo usaba para X y Z y todos los videos estaban, recuerdo, los prompts, creo que apareció una mini carrera por ahí que desapareció muy rápido, que fue el prompt, el engineering prompt, ¿no? Como una ingeniería de prompts para ChatGPT, ¿no? Entonces, como que todos se aceleraron a aprender cómo hacer un prompt, ya a estas alturas todos saben que ya no es necesario, ¿no? O sea, hay prompts que sí necesitan, por ejemplo, si usan Leonardo para generar imágenes, ustedes le piden un prompt a ChatGPT y claro, se los va a poner como muy bonito para que le saque la imagen que ustedes estaban buscando con ese tipo de herramientas. Pero si ustedes le dicen a Leonardo, así en un lenguaje muy básico, quiero ABC, les va a sacar igual algo muy similar. Va a ser más específico con un prompt, pero realmente una carrera no era necesaria, ¿no? Pero bueno, luego vino la segunda fase, que fue cuando empezamos a ya encontrar algo que sea más específico a nuestra área, sobre todo en el lado de desarrollo de software, que es cuando aparecieron los copilots, que los que hacen automation lo han debido amar y los que hacen manual lo deberían amar el doble, ¿no? Porque al principio como que no nos gusta automatizar generalmente, pero de pronto ya tienen una herramienta como para que sea mucho más sencillo. Y a los que nos gusta automatizar lo podemos hacer muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, los copilots han tomado muchísima fuerza cuando ya aparecieron. ¿Por qué? Porque estamos en un punto en el que de pronto, ¿qué hacíamos antes? Yo creo que nadie que está sentado aquí de pronto dice, a ver, voy a usar una librería y de memoria conocen la librería que van a usar para poder consumir una API y verificar algo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacían? Iban a Stack Overflow, ¿no? Iban y buscaban en internet la solución, la pegaban, la modificaban. Y básicamente Copilot o las herramientas de código como Copilot, Amazon Code Whisper, Tabnine o cualquier otra que ha podido aparecer, ¿ya? Nos permitían aligerarnos la búsqueda y nos van de la misma manera que para una solución o algo que nosotros estamos buscando, nos van haciendo sugerencias sobre cómo podríamos implementar algo, cómo podemos corregir algo. Si hablamos un poquito de automation, el mayor problema que tenía, sobre todo con mis QAs manuales, que no querían hacer automation, era, punto número 1, la crítica del otro, ¿ya? Los desarrolladores, no sé si aquí hay algún desarrollador, pero los desarrolladores están como son, no sé, en Bolivia usamos la palabra cuerudo, es como que aguantas mucho si te pegan. Entonces, los desarrolladores están acostumbrados a que tú mandas tu código y te dicen, no, está mal, y nadie se enoja, y dicen, uy, sí, está mal, y lo vuelvo a hacer.
Los testers, sobre todo los manuales, al otro lado, estamos acostumbrados a hacer las cosas muy bien, a que siempre que las hacemos nos dicen, wow, encontraste un escenario que no pensé que existía, has tenido la capacidad de poder ver algo más que nadie más vio. Y generalmente los reportes, los back reports o los reportes de los test ejecutados, casi todo es como muy bonito, muy limpiecito, ¿no? Entonces, cuando tienen que hacer código, y me pasaba mucho al definir procesos en automation, que le tienes que hacer code review y alguien tiene que decirte está mal, listo, pues los mataste, ¿no? Ya no quieren volver a automatizar. No, es que me he esforzado toda la noche y me ha dicho que mi código está mal, ¿no? Y yo, bueno, pero estaba mal, ¿no? Entonces, es un tema de perfiles, que no significa que tenemos que dejar de ser detallistas y demás, pero el uso de este tipo de herramientas de pronto nos saca de ese miedo a ser corregidos, ¿ya? Nos ayuda a generar un ambiente en el que ahorita, por ejemplo, si ustedes no saben algo que creen que va a sonar mal en este grupo, ya no me lo van a preguntar. Es más obvio que van a ir a preguntar a una herramienta si es que es algo que ustedes creen que van a quedar mal al hacer esa pregunta. Y es lo mismo con estas herramientas de código. Las clases base, ¿no? O sea, ¿qué voy a crear una interfaz? ¿La voy a hacer pública? ¿La voy a hacer privada? Ah, el Copilot te dice, ¿no? Ay, crea una clase pública. Bárbaro. O esto conviértelo en una interfaz. O estás repitiendo el código que está ahí arriba, optimiza esta parte, ¿no? Entonces, de pronto, han aparecido estas herramientas que sobre todo son para la parte de automation, que también han generado mitos, ¿no? Entonces, cuando aparecen estas herramientas, entonces dicen, ok, la IA ahora puede desarrollar código. Entonces, ya no necesito una intervención humana para hacer las pruebas. Recordemos que las pruebas estaban un poquito divididas, ¿no? Los unit test los hacen los de desarrollo, muy bien. Entonces, y lo demás, que está en la escala de testing, los hacen los de QA. Entonces, cuando aparecen estas herramientas, de pronto todos decimos, más allá de verlo como una herramienta de apoyo para las implementaciones en automation, de pronto dicen, ok, ahora ya nadie nos necesita, ¿no? Porque, ¿cuál es el mayor problema en desarrollo? Y estoy segura que la mayoría de los testers que están aquí han visto, es que hay bugs obvios porque los developers no implementan la cantidad suficiente de unit test, ¿no? Había una pirámide que estaba muy de moda, donde siempre la base era unit test, era como el colchón de la pirámide, pero los desarrolladores no tienen tiempo, no tienen conocimiento suficiente para implementar sus unit test y por ende tenemos bugs obvios, ¿no? Tenemos trabajo, podemos hacer un montón de cosas. Entonces de pronto dicen, con este Copilot, de pronto, porque no es una herramienta que solo la vamos a usar los de automation, sino los desarrolladores también. Entonces, de pronto ya van a saber qué unit test poner, ya van a saber qué test obvios hay. Entonces, ahora sí, estamos fritos, ¿no? Con Copilot ya no nos necesitan. Y es nuevamente otro mito porque siempre la intervención humana es necesaria, ¿ya? Es verdad que patrones de diseño, una herramienta los va a poder identificar mejor que el ojo clínico de un senior, ¿ya? Eso creo que no es ni siquiera debatible porque la máquina va a poder identificar si está bien implementado, si es que hay códigos repetitivos, si es que está claro, documentado, como etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el tema de ciertos procesos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros le damos demasiada autonomía a las herramientas de la inteligencia artificial? Podemos caer en ese círculo en el que de pronto aceptamos cada una de las cosas que nos da y estamos yendo a ciegas. Y ahora está muy de moda, ¿no? Los ataques, los ciberataques. Entonces, las diferentes librerías pueden estar obsoletas, pueden tener vulnerabilidades, pueden ser nuevas y no haber sido reconocidas con ciertos problemas, ¿no? Entonces, todavía sí existe esta interacción dentro del código, a pesar de que ya hay código que nos entrega muchas cosas, todavía sí existe la revisión, digamos. Después, la IA no siempre comprende el contexto completo. Y esto creo que es algo que ya lo han debido ver ustedes, cuando se está, o tal vez no sé si lo han visto en las otras charlas, ¿no? Cuando están ustedes guiando a su herramienta o determinando el contexto en el que ustedes quieren hacer algo, de pronto les sale con algo completamente erróneo, ¿no? No sé si les ha pasado. Pero hay momentos que le llaman alucinaciones, ¿no? Que cada vez están menos, eso es verdad, cada vez el modelo aprende más,
Pero si ustedes no dan un contexto, y me imagino que también se han frustrado al intentar dar cierto tipo de información y que de pronto se sale por el otro lado y le corrigen, ¿no? Y le dicen no, entonces lo que quería era X, Y, Z, y de pronto empieza a dispararles cosas que están completamente fuera de lo que ustedes buscan, ¿ya? Entonces, los contextos, de la misma manera que ha sucedido siempre en el desarrollo de software. Una cosa es lo que piensa el cliente que te ha explicado que quiere y otra cosa es lo que has entendido y lo que le entregas, ¿no? Pasa lo mismo con la IA. Es una máquina en la que tú estás poniendo condiciones en las que crees que se entiende tu idea, pero de pronto en el resultado no tienes lo que estabas esperando. Y nuevamente, incluso en esta fase, la validación humana es la clave para poder mejorar, ¿no? A estas alturas, que es como la fase actual, ya los modelos han sido como mejorados, han sido como corregidos y existen varias herramientas que se pueden usar o que se están usando incluso actualmente, dependiendo qué es lo que necesitamos, que tienen esta base de inteligencia artificial. Una de las más conocidas de estas es Applitools, que no sé si las han manejado, ¿no? Pero que es una herramienta que les va a permitir crear sus tests automatizados en las que te reconocen si es que hay un cambio, te pueden sugerir si es que es un error o no y cómo lo puedes corregir. Entonces, existen otras también, TestImable, TestRigor. Hay un montón de herramientas en las que se ha empezado a implementar agentes de AI que tratan de aprender el comportamiento para poder determinar si los tests que tenemos en regresión, por ejemplo, están fallando por un error, están fallando por un cambio esperado, etcétera. ¿Y cuál es el mito ahora que las cosas están un poquito más completas, ¿no? Ahora que los modelos están un poquito más sólidos, más robustos? Y esto es algo que sí lo he escuchado mucho y no, como les decía hace rato, no solo desde el miedo de uno como ingeniero, sino también desde un lado de management, en el que dice, con la IA vamos a poder reducir la cantidad de testers y automatizar todos los procesos de QA, por lo que el rol humano será mínimo. ¿Ya? Entonces, ahora que se tienen herramientas, por ejemplo, yo pongo un agente que va a empezar a captar todo el tráfico que hace mi usuario final y ya tengo ahí mi testeo base, ¿no? Entonces ya no necesito QA, ¿no? Es lo que puede pensar un ejecutivo, ¿no? Que dice, estoy invirtiendo en pagar a ingenieros de calidad por algo que la herramienta, por ejemplo, si le tengo que pagar X cantidad a 3 o 4 testers, pero la licencia de esa herramienta al año me sale la cuarta parte de los testers, entonces no contrato testers y me pongo una herramienta, ¿no? Y este es un punto súper importante porque ahora se está dando el hecho de que muchas personas, sobre todo las startups, están tratando de, como estábamos hace muchos años, de reducir un poco el tema de los QAs, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Que la IA es básicamente algo que complementa. Cuando cometen el error de dejar solamente a la máquina, y eso hay un speaker, una persona a la que sigo muchísimo que se llama Jason Arbor, no sé si lo conocen, él habla mucho sobre que la IA va a reemplazar a los testers, ya todo el tiempo lo habla, y lo hace de una manera como muy cómica. Y la realidad es de que él incluso siempre al final de sus charlas no habla solo de generar susto en los roles, sino de que los testers como tal tienen que capacitarse para que sepan usar estas herramientas y puedan optimizar y mejorar sus procesos. Porque no se olviden que la IA necesita supervisión y ajustes, ¿ya? No todo lo que ustedes están dejando ahora y que consideran que está aprendiendo su modelo va a ser igual de aquí a un tiempo, ¿ya? Ustedes creo que somos la generación que ha podido ver demasiados cambios desde cómo ha empezado el internet, cómo han nacido los testers, los automations, cómo recuerdo por el 2013 o 2014 más o menos, se puso de moda los roles híbridos. Querían que sean testers, digo, manuales y automations, y luego se volvió a dividir el rol y ahora se volvió a juntar, ¿no? Entonces, hemos visto como muchas evoluciones dentro del rol, pero lo que tienen que considerar es que siempre, desde nuestro lado, cada una de esas evoluciones que han habido en los roles siempre necesitan ajustes de requerimientos, de mercado, de tecnología. Entonces, tenemos que tratar de entender eso. Después, las pruebas exploratorias y creativas son necesarias, ¿ya?
Y si bien existen modelos, ustedes, bueno, han debido escuchar un poquito, ¿no? Que existen modelos supervisados, no supervisados. Entonces, cuando hablamos de los supervisados, podemos decir de que va a aprender sobre cierta cantidad de datos que nosotros sabemos que entran y salen, que es lo que podemos reducirlo a una regresión, ¿no? Tenemos una regresión y sabemos qué es lo que va a hacer y qué es lo que espero. Y muchas personas dicen, en un modelo no supervisado, entonces de pronto la IA va a empezar a explorar. Es verdad, sí puede hacer un exploratory, pero vamos a decir de que nosotros como humanos todavía, no lo sé en un futuro, avanza esto muy rápido, pero nosotros generalmente podemos identificar mejor lo que son las pruebas exploratorias. ¿Cuánto? Ya, ok. Y la demanda de testers está actualmente evolucionando. Ya de la misma manera que les había dicho antes, cuando primero uno era manual, era un experto en manual y luego de pronto necesito hacer automation y luego los contratan como automation si no les dejan hacer automation porque no hay tiempo y hay que testear y el automation se va y el QA se queda y demás. De la misma manera va evolucionando nuestro rol, ¿ya? Algún punto súper importante es que siempre me gusta recalcar es que lo decía antes con automation, ¿ya? Cuando dirigía proyectos de automatización y siempre tenía, ¿no?, a mis testers que sufrían muchísimo de que les quieran hacer, porque eran capísimos en manual testing, no querían hacer automation y de pronto viene alguien y nos dice 100% automation, ¿no? Y los tests de automation no dan nada de valor, ¿no? O sea, tal vez les ha pasado que se ejecuta el reporte de automation, falla, pero nadie dice nada. No dicen, sí, es que siempre falla el 30% de la ejecución y todos, qué bien. ¿Ya? De la misma manera, ahora que está entrando la IA, tenemos que tratar de evitar ese, lo que yo le llamo ese como antipatrón, ¿ya? En el que si yo estoy, por ejemplo, les voy a dar un caso que me pasó hace poco, que digamos, cuando recién apareció esto de la IA, un manager X con el que trabajaba, empieza a querer crear con una herramienta que se llama Notion, que la deben conocer tal vez o la han escuchado por ahí. Entonces, a Notion ustedes le dicen, digamos, quiero crear documentación para X, Y, Z, y PRAF les da un Confluence, ahí en 2 segundos, ¿ya? Y recuerdo que este manager decía, vamos a crear las páginas de Confluence para los comandos básicos de Git. Y vamos a hacer A, B, C, D, y si se pone a pensar ahí, cualquiera puede pedir un comando básico de Git a cualquier herramienta, a ChatGPT, a la versión free, ¿no? Entonces, si ustedes utilizan IA y no están dando valor a su trabajo o no están investigando lo suficiente para poder hacer algo que valga la pena, entonces van a estar haciendo justo lo que les decía, van a estar perdiendo el tiempo y generando documentación que nadie la va a leer, porque, a ver, seamos honestos, ¿quién va a entrar a un Confluence de un producto para buscar un comando de GitHub? Si es que no recuerdo el comando para hacer un rebase, voy a entrar a, no sé, a ChatGPT o lo voy a hacer con el Copilot al tratar de hacer el merge y tener el error y ponerlo y listo, ¿entienden? Entonces, lo más importante cuando consideramos IA como una herramienta complementaria dentro de nuestro rol es dar valor. ¿Valor a qué? Valor al rol, dar valor al producto, ¿ya? Entonces, estas herramientas deberían acelerar nuestros procesos, deberían capacitarnos de una manera en la que hay cosas que, ok, tal vez yo no sé de memoria cómo usar una librería X, pero ahí lo voy a tener, ¿no? Voy a tener ese soporte. Pero si no da valor, entonces no le inviertan tiempo, ¿no? Ese es mi consejo personal. Dentro de lo que es el futuro del testing, obviamente no lo sabemos. Puede que de aquí a 2 semanas algo pase y como la revolución de ChatGPT, de pronto lo que pensábamos ya no existe. Pero lo que yo pienso, básicamente desde una perspectiva de lo que vamos buscando para los equipos, ¿ya? Lo primero es que no le tienen que tener miedo a la IA y tienen que interactuar lo más que puedan y ahora es cuando, ¿ya? Recuerdo cuando empezamos a trabajar con esto, cuando les preguntaba a los chicos con los que trabajo si estaban manejando ChatGPT, siempre me lo escondían, ¿ya? Tenían como miedo de decirme. Y era interesante porque a veces me compartían su pantalla y veía pues el iconito ahí bien instalado en su máquina y le decía, che, ¿estás usando ChatGPT? Y me decían, no, para nada. Y yo, ¿y por qué no, digamos? Y el tema era de que hay esa idea primero de que es prohibido para la empresa, el producto, los managers, leads, etc. Lo primero es que lo hablen, obviamente. Hay empresas que tienen ciertos niveles de seguridad que son altísimos, en los que ustedes, si no están usando, por ejemplo, una versión pagada de ChatGPT,
están aceptando que todo lo que ponen ahí es público, ¿ya? Entonces, no deberían estar poniendo la lógica del negocio a algo que va a encontrarse en algún momento y de pronto van a tener 5 productos iguales al suyo y no recuerdan por qué, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que considerar, pero eso no significa que no lo usemos, ¿no? Entonces, tienen que saber cómo usarlo, cuándo usarlo y tienen que investigar. Incluso, no sé si han escuchado, pero pueden incluso instalarse de manera local, ¿no? Ciertas librerías en las que ustedes pueden tener su propio servidor en el que ustedes puedan entrenar a su modelo en su máquina. Y eso no va a estar público, ¿no? ¿Tiene limitantes? Sí, claro que sí, porque si ustedes usan la versión de ChatGPT, por ejemplo, va a estar actualizada. Si es la que pagan, va a estar actualizado a ciertos días atrás, van a poder tener mucha información ahí. Pero si lo que quieren hacer es como investigar, ver cómo hacen ciertas cosas que son muy específicas y en las que tienen que tener cuidado, pueden hacerlo localmente, pero lo tienen que hacer. Es muy bonito hablarlo, es muy bonito que alguien les diga, ay, ¿por qué no usas X, Y, Z? Pero háganlo, ¿ya? Si realmente quieren potenciarse como testers, como automations, necesitan utilizar las herramientas y estar todo el tiempo viendo qué nuevas herramientas salen y para qué las utilizan, ¿ya? Necesitan también conocer sobre herramientas de automatización, ¿ya? Yo sé que esa noticia no les gusta nada, pero también hay que aceptar de que es parte, el scripting es parte básica de cómo podemos interactuar de una mejor manera con lo que nos puede dar inteligencia artificial. Necesitan, bueno, como decía, desarrollar habilidades en programación y scripting, porque eso les va a ayudar a que las cosas funcionen más rápido, ¿no? Y no necesitan reinventar la pólvora, ¿no? Es solo utilizarlo, saber cómo, saber dónde. Tienen que desarrollar habilidades en análisis de datos, ¿ya? Los análisis de datos, lo que es Big Data y demás, está de moda hace mucho tiempo, pero ahora, ustedes saben, y lo dice mucha gente, los datos son el nuevo petróleo del mundo, ¿no? Entonces, si ustedes saben manipular datos, analizar datos, manejarlos, saber con qué tipo de tablas, con qué tipo de herramientas pueden usarlos, van a estar un paso adelante, ¿ya? Y si les preocupa que la IA los reemplace, van a ser menos reemplazables, ¿no? Y por último, tienen que desarrollar una mentalidad de aprendizaje continuo. Yo sé que es muy bonito ser experto en algo y decir, yo lo hice por años de esta manera, pero ahora tenemos que empezar a disfrutar que lo que hacemos de aquí a un año ya no aplica y hay que volver a aprender. Y eso es muy bueno, no solo para el ámbito actual, sino para nuestro cerebro, ¿no? Estar constantemente aprendiendo nos va a permitir que nos mantengamos como jóvenes, ¿no? O sea, todo el tiempo podemos aprender más y seguir aprendiendo a la misma velocidad. Si de pronto hacemos lo mismo que hacíamos todo el tiempo y queremos aprender algo nuevo, nos va a costar el doble. Pero si estamos todo el tiempo aprendiendo, si yo manejo X herramienta y apareció Y, no me voy a pegar a X, ¿no? Sino que ahora voy a usar Y, voy a ver cómo puedo interactuar, tal vez migre, tal vez no. ¿Ok? Y bueno, con eso, para no comerme el tiempo, sería todo lo que tengo. Ahora quisiera escucharles a ustedes si tienen algunas preguntas o algo que quisieran que discutamos. Igual nos quedan solo 5 minutos, así que tenemos dos preguntas acá. Hola, muchas gracias por la charla, muy interesante. Tengo una pregunta y es básicamente la siguiente. Hay una concepción en nuestro medio y es que los tester manuales, no el testing manual, sino los tester manuales tienden a desaparecer. Es como un mito o una realidad, no sabría decirlo, pero quería saber tu opinión si realmente los que hacen tester exclusivamente manuales deberían aprender a programar o deberían continuar por ese paso, o cuál es el camino para esas personas que no les gusta la programación, que no son buenos en ella, pero que son muy buenos haciendo análisis de pruebas e identificando escenarios de negocio e identificando bugs, ¿por qué no? Claro, o sea, justamente eso era lo que hablaba al principio, no sé si estabas justo cuando empecé, ¿no? Bueno, te perdiste ese punto. ¿Ya? Lo que les decía era justamente que no es que como antes, que era un problema que no sepan programar o que no sepan hacer automation, pero que ahora, digamos, si tú eres muy bueno haciendo las cosas manuales y necesitas automatizar porque se ha vuelto un requerimiento en los roles, ¿no? Yo cuando contrato a alguien necesito que mínimamente pueda descargar el código, hacer un merge y meter un test case,
¿no? Aunque no pueda implementarme lógica, necesito que haga eso, ¿ya? Entonces, ahorita el rol puede estar potenciado con las herramientas de inteligencia artificial, que era lo que les decía, ya no necesita gustarte. Es lo mismo que en manual testing, si tú eres bueno haciendo análisis, entendiendo y demás, vas a seguir bueno con eso, pero un 20% de tu tiempo vas a tener que dedicarlo a poder implementar las cosas, entender, ni siquiera necesitas entender, ¿no? Copias el test y le dices, este es un test que hace X, ahora yo tengo que hacer Y, ¿cómo lo hago? Y ¡pap! La herramienta te da el código, ¿no? Entonces, pero necesitas usarlo, ¿no? Ahora mucho más. Antes el pretexto era no me gusta programar, ahora ya no necesita gustarte. Es solo que sepas cómo se usan las herramientas para que te ayuden a que puedas como que hacer más robusto tu rol.